Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. En este vídeo os voy a hablar de los analgésicos naturales para perros, es decir, de ese grupo de plantas y hierbas que podéis hacer servir para aliviar el dolor de vuestro perro. Os tengo que decir de entrada que no van a tener la potencia que tienen los productos que podéis comprar en una farmacia, pero al mismo tiempo os tengo que decir también que los productos de farmacia, los antiinflamatorios y antiálgidos que recetamos de farmacia a los veterinarios, no pueden utilizarse de forma continuada mucho tiempo, y para esos periodos en los cuales no se van a poder hacer servir, estos analgésicos naturales os digo que funcionan perfectísimamente bien. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más, ya que os cuento cuáles son. La primera planta de la cual os voy a hablar es el hipérico. El hipérico es una planta con efecto sedante y analgésico. En humanas se conoce como la planta del apretón de dedos con la puerta, es decir, esto que te pellizcas un dedo, que te duele muchísimo, para esto se puede utilizar el hipérico. Imaginaros la potencia analgésica que tiene. En el caso del perro se puede utilizar sobre todo para dolores ligados a pinzamientos de nervios. Esto que el animal se queja mucho, que tiene una cojera, o por ejemplo en el caso de un perro accidentado, funciona muy bien. ¿Y cómo se tiene que dar o cómo se tiene que aplicar? Pues la manera más efectiva es hacer un emplaste. Un emplaste utilizando arcilla blanca o simplemente arena. Mojáis la arena o la arcilla con agua, la ponéis sobre la zona afectada y sobre este emplaste de arena o arcilla echáis unas gotas de hipérico, de manera que ni la arena ni la arcilla van a retener los principios activos del hipérico, que poco a poco irá difundiendo hacia la zona dolorida, haciendo que el animal vaya recuperándose del dolor agudo que tenga. Otra planta extremadamente útil para tratar los procesos dolorosos del perro es el herpagofito o garra del diablo. Esta planta es muy rica en un glucósido que tiene extremada potencia antiinflamatoria y antiálgida. De hecho, es un glucósido que se utiliza en varios medicamentos para tratar el dolor. ¿Y cómo tenéis que hacer servir? ¿Cómo le tenéis que dar el herpagofito a vuestro perro? Pues es tan sencillo como que cojáis unos 40-50 gramos de raíces de esta planta y lo pongáis a hervir en 1 litro, litro y medio de agua. Con ese agua, una vez haya extraído todos los principios activos de la planta, se trata que cocinéis la comida a vuestro perro. En vez de ponerle agua a hervir con el arroz y demás, utilicéis esta agua para la comida que le tengáis que cocinar, de manera que el alimento ya contenga los principios activos, el glucósido este que os comento, que le va a venir muy bien para, ya os digo, prácticamente cualquier proceso inflamatorio. Y por último, una planta que yo recomiendo muchísimo, prácticamente todos los días, es la valeriana. La valeriana me viene muy bien tanto para tranquilizar a cualquier perro como para aliviar procesos dolorosos donde no sabes muy bien qué es lo que le está siendo la causa que provoca el dolor al perro. Y además es muy versátil porque podéis encontrar valeriana en pastillas, valeriana en gotas y la clásica valeriana para hacer una infusión. Si queréis conocer más en detalle cómo utilizar la valeriana en los perros, en este vídeo que os dejo aquí arriba os lo explico en detalle. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes. Cuidaros mucho. Chao.